Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro viaje de la historia hispana. Hoy tenemos algo muy especial, una colaboración única con el fascinante canal Los Enigmas del Tiempo. Los Enigmas del Tiempo se caracteriza por traer historias que no solo te informan, sino que también te hacen reflexionar y ver el pasado con otros ojos. En esta ocasión, el autor ha preparado un relato apasionante que encaja perfectamente con nuestro espíritu de explorar, aprender y cuestionar. Sin más preámbulos, te doy paso al canal con el que he colaborado, Los Enigmas del Tiempo. ¿Qué pensarías si te dijera que España es el país que más patrimonio de la humanidad ha creado? El Imperio Español dejó una huella enorme en el patrimonio mundial. Entre 1492 y 1898 se levantaron hasta 52 edificaciones en los dominios españoles, de tal importancia que han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, junto con otras 41 en la actual España, tal como destaca el historiador japonés Yutaka Suzuki. En cambio, ninguna de las excolonias del Imperio Británico, francés u holandés, cuenta con un solo patrimonio de la humanidad creado por ellos. Cuando en 1636 se fundó la primera institución universitaria de Norteamérica, que fue la Universidad de Harvard en la colonia inglesa de Massachusetts, ya había 10 universidades en la América española. En contraste, Portugal no fundó ninguna universidad en Brasil, tampoco Francia ni Holanda. La principal distinción entre el modelo español y el de otras naciones radica en la visión de la monarquía hispánica, que promovió un sistema educativo integral y europeo dirigido a los nativos, criollos y españoles que residían en sus territorios. Este modelo se fundamentó en el que estableció Alfonso X el Sabio, quien sentó las bases del derecho universitario español a través de una de las 7 partidas, donde definió diferentes niveles de estudio. Así surgieron universidades generales, oficiales o mayores, así como particulares, privadas o menores. Las instituciones académicas fundadas en América replicaron el modelo español, bajo la protección real y el auspicio de órdenes religiosas, siguiendo el ejemplo de universidades como las de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares. De esta manera, hubo facultades mayores donde se estudiaba Derecho, Teología y Medicina, y menores, dedicadas a las artes y a la filosofía. Algunas universidades tenían cátedra de lengua indígena, ya que era obligatorio para los religiosos que ejercían la enseñanza en América. La regulación de los estudios y la dificultad para acceder a la docencia convirtieron a las universidades en América en centros de formación e investigación tan relevantes como los de Europa. La primera de ellas se estableció en Santo Domingo en 1538, la Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, que fue cerrada en 1824, poco después de la independencia. La última universidad fue la Real Universidad de Guadalajara, en México, en 1792. En total, se crearon 23 universidades entre los siglos XVI y XVIII. Además, se fundaron universidades en Filipinas, donde se establecieron otras 2. La cátedra de Educación Médica fue la de Prima de Medicina, creada por el rey Alfonso X el Sabio, en la Universidad de Salamanca, que dio lugar a las vísperas, método y anatomía. Ese sistema se llevó a América, donde permitió la construcción de una red de hospitales desde fecha muy temprana. Los reyes católicos encomendaron en 1503 a Nicolás de Obando, gobernador de la Española, República de Santo Domingo en la actualidad, construir un hospital en cada pueblo, donde se acojan y curen así los cristianos como los indios. Esa sensibilidad hacia los nativos no era solo el resultado de la fe religiosa, sino del auge de la cultura y ciencia españolas en el siglo XVI. El resultado fue que entre 1500 y 1550 se crearon 25 grandes hospitales y muchos más pequeños. Ese crecimiento convirtió la profesión médica en América como algo atractivo,
pero que necesitaba una regulación para evitar el intrusismo y los chamanes. México y Cuba se destacan como los territorios con mayor cantidad de hospitales. En el siglo XVI se establecieron 210 instituciones hospitalarias en Nueva España, mientras que en Cuba se construyeron 135 en el siglo XIX. A lo largo de esos 500 años, no fue tanto el número de habitantes lo que importó, sino la distribución de la población y la disponibilidad de servicios de salud. De hecho, en Guatemala, hubo estudios médicos que se llevaban a cabo sin contar con estudiantes, y se disponía de recursos hospitalarios en diversas regiones del país. Las cifras son claras. Desde el siglo XVI hasta la independencia, alrededor de 150.000 licenciados se graduaron en las universidades españolas en América. A finales del siglo XVI llegaron aproximadamente 30.000 libros a Nueva España. La enseñanza de ciencias, letras y artes en estas universidades posicionó a ciudades como México y Lima en un nivel comparable o incluso superior al de algunas europeas. Otro lugar que ejemplifica esto es el de la ciudad de Quito. La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito se caracteriza por ser la mayor expresión del barroco quiteño. Su interior es completamente espectacular, se encuentra bañada totalmente en oro y tardó en levantarse más de 150 años. San Francisco de Quito, situada a unos impresionantes 2.850 metros de altura, fue la primera ciudad hispanoamericana en ser nombrada Patrimonio de la Humanidad. La ciudad alberga una de las mayores densidades patrimoniales de todos los centros históricos de América del Sur. Los tesoros arquitectónicos y artísticos, las iglesias, museos y plazas se sitúan entre los menos alterados del mundo y son un ejemplo perfecto de la cultura hispánica. Quito, actual capital de Ecuador, era una ciudad que estaba llena de artes y ciencias en la época virreinal. Sus artistas fascinaban al mundo con algunas de las obras más espectaculares de América. Incluso el rey de España, Carlos III, llegó a decir: «No me preocupa que Italia tenga a Miguel Ángel, en América yo tengo al maestro Caspicara». La idea de que los españoles fueron solo a saquear queda en evidencia en Quito, ciudad llena de riquezas históricas que desmiente y demuestra lo contrario. No tiene sentido querer, como dice la leyenda negra, eliminar a los indios, pero en cambio, llenar de hospitales, escuelas y universidades las ciudades, o robar todo el oro y bañar las iglesias de él. Como resultado, España logró generar más bienes culturales reconocidos como patrimonio de la humanidad, así como un mayor desarrollo científico y socioeconómico en su imperio que cualquier otro país europeo en las épocas moderna y contemporánea. Este legado va más allá de la lengua, abarcando arte, religión, educación y valores que hoy comparten millones de personas en el planeta. Sin embargo, la leyenda y la propaganda anticatólica que surgió en países protestantes como Inglaterra u Holanda se ha encargado de ocultar el legado español en el mundo. Si te ha gustado el vídeo, ayúdanos. Deja tu like, comenta y suscríbete para apoyar a que sigamos creando contenido. Cuanto más compartas nuestros vídeos, más colaboras para poder difundir la verdadera historia hispana. Te esperamos en el próximo vídeo de Los Enigmas del Tiempo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha dejado con ganas de saber más, no olvides suscribirte tanto a Los Enigmas del Tiempo como a este canal. Estamos aquí para traerte lo mejor de la historia, con análisis y relatos únicos. Déjame tus comentarios sobre el vídeo y cuéntame qué tema histórico te gustaría explorar en el futuro. Tu opinión es clave para seguir creando contenido que te apasione. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos amantes de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo, tu amigo de Historia Hispana.